Buenas, buenas, bienvenidos a Derivación de Funciones Bivariadas número 69. Si no se fueron de ahí, vieron el 68, estuvimos analizando geométricamente los posibles extremos ligados, condicionados, de la función z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que no es otra cosa que un paraboloide elíptico, es una copa invertida, como lo vieron en el video anterior. Condicionado o con la condición de que z más i es igual a 1. Esa sería la condición digamos, la condición o el vínculo en el cual me está restringiendo a la función que debo optimizar, que es z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que no es otra cosa que el paraboloide elíptico invertido, o sea, una copa invertida. Entonces, el objetivo era encontrar los máximos y mínimos de esa copa invertida, de esa z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, con la condición o con la restricción de que z más i es igual a 1, que es la ecuación de un plano. Eso es lo que vimos en el video anterior con su gráfico correspondiente. Y lo que observamos es que, de alguna manera, la intersección entre la superficie z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es el paraboloide elíptico, con el plano z más igual a 1, al cortar esa chapa, ese plano, al paraboloide elíptico, quedaba como una especie de curva, ¿no? En forma transversal, inclinada sobre el plano, claro, en forma elíptica. Bueno, esa curva cerrada que tenía forma elíptica tenía un mínimo y tenía un máximo. El mínimo era justamente el punto más bajo, obviamente, de la función, o sea, el punto más chico de z, que z igual a 0, ese sería el mínimo condicionado ligado de la función 1, de la función 1 menos x cuadrado menos y cuadrado con la condición z más igual a 1, y el máximo valor sería z igual a 1, ¿no? Que también es un máximo condicionado, y se encuentra precisamente en el punto de coordenadas 0, 0, 1. Y el mínimo se encuentra en el punto de coordenadas 0, 1, 0. Sí, que lo dije bien. Ahora lo vamos a repasar gráficamente. Bueno, esta es la portada, como siempre, ya la conocen. Vamos al ejercicio. El enunciado era este, claro, fácil, ¿no? Hallar los posibles extremos de z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, sabiendo que z más i es igual a 1. Interpretamos, bueno, interpretación es analítica y gráfica. Ya hicimos la interpretación gráfica en el video anterior. Ahora vamos a hacer en este video la interpretación analítica. Repasando lo que se vio en el video anterior, nosotros observamos lo siguiente. Vemos, voy a agarrar un pintura láser que me gusta. Nosotros habíamos visto que este plano transversal, este plano celeste, como indica el puntero láser, que representa al plano z más igual a 1, corta transversalmente a esta superficie curva, que es el paraboloide elíptico, que es esta copa invertida, representada por z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Cuando obviamente hago el corte de este plano con el paraboloide, hay un corte que se ve efectivamente aquí, que no es otra cosa que esta curva en forma elíptica, como había dicho antes. Esta curva en forma elíptica, como había dicho antes, es la curva que se logra haciendo la intersección efectiva y clara entre la superficie del paraboloide elíptico, y el plano. Cuando esa chapa, por decir físicamente una chapa que atraviesa justamente a esa casata, a esa copa invertida, imagínense físicamente que agarra una hojalata y corta esa hojalata justamente a una casata como que sería representante de esa, digamos, a ese paraboloide. Y al cortarlo, lógicamente, queda esa ojiva, digamos, ese oval, esa curva oval que se parece a una elipse. Bueno, esa es la intersección entre el plano y el paraboloide elíptico. Físicamente, imagínense, a ver, agarren una copa, ¿no? De la alacena en la cocina y bueno, la invierten y agarren una hoja y imagínense que esa hoja atraviesa la copa invertida.
Bueno, imagínense por un momento, cerrando un poco los ojos y poniendo un poco de ímpetu en la imaginación, lo que van a pensar que esa hoja, si cortase realmente a la copa, al cortarla, bueno, lo que quedaría justamente es este oval. Este oval, que es una curva cerrada de forma elíptica. ¿Está? De forma elíptica, no es una elipse, no, se dice de forma elíptica. Bueno, eso es lo que queda. Ahora, todos los puntos de esta curva, todos los puntos de esta curva cerrada, todos estos puntos de esta curva cerrada son puntos en común entre el plano y el paraboloide. O sea, son puntos compartidos entre el plano y el paraboloide. Eso significa algebraicamente que se están cumpliendo estas dos condiciones, estas dos ecuaciones que representan evidentemente cada una de las superficies respectivamente. O sea que todos los puntos X, Y, Z que están sobre esta curva cerrada, todos los puntos X, Y, Z que están sobre esta curva cerrada, si los reemplazo ese valor de X, ese valor de Y y ese valor de Z en esta ecuación y en la ecuación de arriba, seguramente se van a cumplir las dos ecuaciones al mismo tiempo o simultáneamente. Lógico, porque esos puntos X y Z son puntos en común a ambas superficies. Y los puntos en común a ambas superficies son puntos que se encuentran sobre esta curva cerrada, que son todos los puntos que comparten ambas superficies, o sea, la superficie del plano y la superficie del paraboloide elíptico. Bueno, listo. La idea es la siguiente. Lo que habíamos visto en el video anterior. Así vamos terminando y empezamos a hacer la parte analítica, claro. Habíamos visto estos dos puntos. Este punto de acá, que lo voy a dibujar, y este punto de acá, que también lo voy a marcar. Esos dos puntitos son claramente ¿qué cosa? Ya lo dije. Este sería el punto máximo, el que está más alto, el que da mayor valor de z, y valor de z máximo que puede dar es z igual a 1, y este puntito de acá abajo no es otra cosa que el punto de z mínimo, que en este caso es z igual a 0. Es lógico que sea el mínimo y este el máximo, porque yo acá voy subiendo, subiendo, como indica el puntero láser, ¿no? Subiendo, 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 subiendo. Llegué a este tope, pero no puedo seguir subiendo, empiezo a bajar. Si empiezo a bajar, este es el máximo entonces. Bajo, bajo, bajo. Sigo bajando el valor de z cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico. O sea, la altura, la z, acuérdense que es la altura, ¿no? Del punto respecto del piso, que sería el plano z igual a 0. A medida que voy bajando, la altura, obviamente, de este punto al piso, al plano z igual a 0, que es este plano de acá, ¿no? Ese es el plano z igual a 0, la altura es cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, la altura cada vez menor, el valor de z menor, hasta que llega a este valor que z vale 0, pero no puede seguir bajando, empieza a subir, y si empieza a subir, lógicamente este es un mínimo. Tenemos un mínimo y un máximo. Este mínimo es el valor mínimo de la función z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, con la condición de que z más y vale 1, es este punto de acá, que vale z igual 0. Y el z máximo de esta misma función, z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, con la condición de que z más y vale 1, es z igual a 1. Ese es el valor máximo condicionado de esa función, con la condición de que z más y vale 1. Y punto, se acabó y se terminó y no tengo que hacer ningún cálculo. Bueno, cálculo lo vamos a hacer, claro, porque vamos a ver analíticamente cómo podemos obtener esto a pesar de que estamos haciendo gráficamente. El profesor no me va a dejar usar la calculadora GeoGebra a la hora de hacer el problema, pero esto es intuir geométricamente qué significa el tema de máximo y mínimo condicionado, o sea, de extremos condicionados. Bueno, este punto tiene coordenadas 0, 0, 1 y este punto de acá abajo, que es el mínimo, tiene coordenadas 0, 1, 0. Acuérdense que el eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y y el eje azul es el eje Z, el eje axial, perpendicular a los otros dos. Bueno, listo. Esto es lo que hicimos en el video anterior. Lo estamos repasando y no lo debería hacer, pero de tan mezquino y malo que soy, lo repaso. Entonces, ahora, vamos a la parte analítica. Borro esto. Y me voy, dejo de compartir pantalla. Pero, lógicamente, tengo que mostrar mi imagen. A ver. Acá.
ver si aparezco. Sí, señor, aparezco. Debería aparecer. Detener video, no. Iniciar video. Bueno, dejo de compartir. Y ahora muestro mi cara. Ahí estoy. Aparece mi cara, mi hermosa cara como siempre. No sé si soy tan lindo, tan feo, pero no importa. Ahí estoy yo. Bueno, estuvimos repasando lo que vimos en el video anterior. Y ahora sí, vamos a pizarrón y hacer el problema que sale rápido. Hallar la ecuación, acá dice, hallar los extremos condicionados como mencioné antes, z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, sabiendo que z más y es igual a 1 es la condición. Ya hablamos del problema y aparte ya vimos el video 68, estamos repasando la hora, ya sabemos de qué se trata. Bueno, la idea es la siguiente. Sabemos que esta superficie, que es la función a la que tenemos que optimizar o encontrar los extremos máximos o mínimos, está condicionada a esta condición que es en un plano z más y igual a 1. Entonces, se supone que tengo dos superficies, la que tengo que optimizar, que es esta, y esta la superficie que condiciona a esta para encontrar sus extremos máximos o mínimos si es que los tiene. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, tenemos la superficie C1, a la cual tenemos que optimizar, z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta sería como la función a optimizar. Cuando digo optimizar significa encontrar los posibles máximos y mínimos, en este caso condicionados, bajo esta restricción z más igual a 1. La superficie C2 es la superficie condicionante o la condición z más igual a 1, que no es otra cosa que un plano. Esta sería la condición. Entonces, listo. La intersección, como lo vimos recién repasando gráficamente y en el video 68, la intersección de esas dos superficies, este es el símbolo de intersección. Intersección significa todos los puntos en común a ambas superficies. La intersección entre ambas superficies genera una curva que sería ese oval, esa curva cerrada de forma elíptica que vimos recién gráficamente. Una curva de forma elíptica. No es una elipse propiamente elíptica, pero es una forma de decir oval o curva elíptica o forma elíptica. Tiene forma de elipse. Una curva de forma elíptica. Bueno, la cuestión es que nosotros gráficamente ya encontramos que z igual a 1 es el máximo condicionado y z igual a 0 el mínimo condicionado. O sea, el punto donde está el máximo condicionado sería el punto de coordenadas 0, 0, 1 y el punto mínimo, que también es un extremo condicionado, sería el punto 0, 1, 0, ¿no? 0 de x, 1 de y, 0 de z. Bueno, eso ya lo hicimos. El problema se terminó, pero vamos a hacer la parte analítica. Supongamos que no hacemos el gráfico, o que no nos dejan usar la calculadora gráfica, y si queremos hacer el gráfico podríamos hacerlo, pero en el examen podríamos perder mucho tiempo. Pero la idea es la siguiente: ¿cómo lo haríamos analíticamente, no? Recurriendo al análisis, al álgebra, a la matemática en sí. Bueno, esa va a ser la idea. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer como hicimos en los otros videos. Si la idea sería despejar y de esta ecuación de la condición, despejo y de acá, me queda y igual a 1 menos z, y ese 1 menos z lo tendría que reemplazar acá en la y. Me va a quedar z igual a 1 menos x cuadrado menos, entre paréntesis, 1 menos z al cuadrado. Eso es lo que podríamos hacer como lo hicimos en viejos problemas. Entonces, lo que podemos hacer de la condición, despejar y como 1 menos c. Y este valor que está acá, lo reemplazo en la y. Ahora, ¿por qué despejo la y y no la z? Ahora lo voy a explicar. Si yo despejo así, entonces voy a lograr esta ecuación. Z igual a 1 menos x cuadrado menos, entre paréntesis, 1 menos z al cuadrado. Bueno, la cuestión me quedó así. Me quedó una ecuación con z y x. Y ahora voy a explicar por qué yo despejé la y y no la z. Yo despejé la y y no la z porque lo que tengo que lograr siempre es que quede
en la expresión final que me quede la z en la ecuación. Porque si me queda la z en la ecuación, yo puedo despejar z en función de x. Y si despejo z en función de x, estoy formando una función z versus x. Y esa función z versus x no es otra cosa que una función del análisis 1. Y le hago un estudio de funciones de una función de análisis 1. O sea, sacamos el dominio, derivamos la función, igualamos a 0, sacamos los puntos críticos, teniendo en cuenta el dominio de la derivada. Después, lo que hacíamos era el crecimiento y el decrecimiento de la función, pero para evitar eso podemos usar el criterio de la derivada segunda para detectar los posibles máximos y mínimos de la función, lo mismo que hacíamos en el análisis 1. Obviamente que si usamos el criterio de la derivada segunda, no se olviden de sacar también el dominio de la derivada segunda. Ese era todo el estudio de funciones que hacíamos en el análisis 1. Por eso yo despejo y en función de z y no z en función de y. Porque si yo despejo z en función de y, si yo despejase z en función de y, ¿qué me queda? Observación. Vamos a hacerlo acá y después lo borro. ¿Qué pasa si yo despejo en vez de y, despejo z? Y bueno, me va a quedar el y que está sumando pasa a restar. Este valor z igual a 1 menos y lo debería colocar acá. Acá donde dice z. Entonces me va a quedar 1 menos y igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y me queda esta expresión. No me sirve. Porque tiene que sobrevivir la z en esta expresión. Porque la idea es despejar z. Porque la idea, ¿por qué tiene que sobrevivir z? ¿Por qué tengo que despejar z? ¿Por qué tengo que despejar z en función de x? Porque lo que tengo que maximizar o minimizar es z. El z de esta función, que es el paraboloide elíptico. Por eso tiene que sobrevivir la z. Porque es la función que tengo que optimizar. Si me queda así, ¿a dónde está la z acá? No tiene sentido. No tiene sentido. Esto no tiene sentido, porque acá no está la z. Y la z tiene que aparecer en esta expresión para poder despejar z en función de x o en función de y, para poder maximizarla y utilizar los recursos de análisis 1 de estudio de funciones. Si no aparece la z, no tiene sentido porque es la función que tengo que optimizar. Yo tengo que optimizar esta z, que es 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Por lo tanto, esto no sirve. Tengo que despejar y en función de z. Y esta observación que estoy haciendo es súper, súper importante. Así que tenerlo en cuenta. Y ahora sí, la dejo para la foto. Le tiene el video, lo copian. Eso no puede ser. Así que chao. Tengo que despejar y en función de z, no z en función de y. Eso tenerlo muy presente. Porque en la expresión final me tiene que quedar z. Y aquí yo tengo que despejar z en función de x. Y a esa función tengo que hacer el estudio de funciones de análisis 1. Bueno, despejar z ahí en función de x no es fácil, ¿eh? Porque acá queda una cuadrática con z, es muy feo. En realidad se puede transformar esto en una ecuación cuadrática en z y utilizar la fórmula resolvente, esa menos b más menos la raíz cuadrada b cuadrado menos 4c sobre 2 por a. Se puede usar eso y construyo la función z. En realidad me van a quedar dos funciones z en función de x y a esas dos funciones z en función de x tengo que hacer el estudio de funciones. Pues acuérdense que cuando uno aplica la fórmula resolvente es z12 menos b más menos la raíz cuadrada b cuadrado menos 4c sobre 2 por a. En esa raíz cuadrada va a quedar una expresión con x. Entonces me quedan dos funciones de x, z1 en función de x y z2 en función de x. A esas dos funciones tengo que hacer el estudio de funciones. Es mucho lío, se puede hacer, pero es muy trabajoso y feo. Yo los invito a que lo hagan. Ensucien un poco los dedos, háganlo en papel y construyan la función cuadrática en z de eso, pasen todo al primer miembro y cuando les quede una ecuación cuadrática en z, aplican la fórmula resolvente y obtienen esas dos funciones de z versus x y esas dos funciones las tienen que maximizar. Pero no lo voy a hacer así como lo dije en el video anterior. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Yo a esta expresión la voy a tomar como una expresión, acá se ve, una expresión
algebraica, ¿no? Donde aparece la Z y la X. La voy a tomar a esta expresión como una expresión algebraica que contiene implícitamente Z en función de X. Esta función Z en función de X, que no la conocemos directamente, es una función implícita. Acuérdense de función implícita. Y anoté, porque soy bueno, los videos que tienen que repasar de función implícita. Video 34, 34, 35, 36 y 37. En esos videos yo di el teorema de existencia de las funciones dadas, de la existencia de unicidad de la función dada implícitamente, y el teorema de Coscioni en el 34, 35, 36 y 37. Di el teorema de existencia unicidad y existencia unicidad de las funciones dadas implícitamente, repasen eso, y también di el teorema de Coscioni, creo que lo di en el 37. Después acá anoté, en el 38 hicimos la derivada segunda de la función z dada en forma implícita, que la vamos a necesitar después para determinar si los extremos son máximos y mínimos, en este caso, bueno, el criterio de la derivada segunda. Así que acuérdense que en el video, acá lo anoté, en el video 38, estudiamos, desarrollé y expliqué la derivada segunda de una función z dada implícitamente, y en el video 39 hice la demostración del teorema de Coscioni para el que la quiere ver. No hace falta ver el 39. Pero lo es importante repasar del 34 al 37, teorema de existencia de unicidad de las funciones dadas implícitamente y el teorema de Coscioni. Y en el 38, repasar, el video está bien explicado, la derivada segunda de una función dada implícitamente, que va a servir para hacer el criterio de la derivada segunda de z, para saber si es extremo máximo o mínimo. Bien. Entonces, acá hay una z versus x en forma implícita. Implícita porque yo no la conozco directamente, no es explícita, la tendría que despejar de acá, pero como es un lío, un despelote despejar z en función de x acá, porque tendría que usar una ecuación cuadrática en z y utilizar la resolvente, y es un lío bárbaro. Esa función implícita existe ¿por qué? Por el teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente que ustedes tienen que repasar, yo no. Esa función existe. Y a su vez, gracias a ese teorema, yo puedo también demostrar el teorema de Coscioni, que me va a dar las derivadas totales de la z. Que en este caso, la única derivada total que va a aparecer es de z respecto a x, porque acá la i no aparece. Z es función de x, no es z. Z no es función de x ahí, z es función de x. Entonces, acá hay una función dada implícitamente. En virtud del teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente, esta función existe, pero ahí tienen que aplicar ese teorema, si no, no es gratis. Esta función existe por ese teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente. Y a consecuencia, el teorema de Coscioni, que me va a dar la derivada total de z respecto a x, lo cual yo la voy a necesitar para igualarla a cero, sacar los puntos críticos, y una vez que saco los puntos críticos con el criterio de la derivada segunda de z respecto de x, voy a poder saber si es un máximo o un mínimo. Por eso repasar el video número también 38, donde yo expliqué la derivada segunda de una función z dada en forma implícita. Entonces, bueno, ya está. Ya dije un montón de cosas en palabras. No voy a dar el teorema, y el teorema de Coscioni, eso ya lo tendrían que saber. Esta función z está en forma implícita en función de x. ¿Por qué en función de x? Porque acá está la z y acá está la x, acá no aparece la y. Si hubiese aparecido la y, entonces esta z está dada implícitamente en función de x y de y. Solamente z está dada en forma implícita respecto de x, en virtud del teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente, que son 4 condiciones, cuando vean los videos que mencioné. Y a consecuencia de eso es el teorema de Coscioni. Bueno, la cuestión es el teorema de Coscioni me va a garantizar la existencia de la derivada total de z respecto a x, al cual yo voy a igualar a cero para sacar los puntos críticos. Y con los puntos críticos, yo lo que hago es, con el criterio de la derivada segunda que se vio en el análisis 1, que repetimos un montón de veces, determinar si es máximo o mínimo ese punto. Bueno,
Vamos a hacerlo. Esta función, ¿cómo se obtiene? No la voy a obtener. La voy a dejar implícita. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente como cuando tratamos el tema. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar esta z sumando y restando allá. Si yo la paso restando me queda 0 igual a todo este lío, 1 menos x cuadrado menos 1 menos z al cuadrado menos z. ¿Por qué paso todo eso? Porque tengo que hacerlo, porque todo esto no es otra cosa que una f grandota. ¿Se acuerdan que poníamos f en mayúscula? Esa funcional mayúscula contiene las dos variables, x y z. Y esto lógicamente es igual a 0. Porque es igual a 0. O sea, esta f de acá es igual a 0. Porque ya todo esto es f. Como todo esto es f, esta fxz es igual a 0. Bueno, esa f grande mira la x y mira la z como si fuesen variables independientes, en principio. Pero nosotros sabemos muy bien que por el teorema de existencia de unicidad de las funciones dadas implícitamente, hay una z versus x. Hay una z en función de x, ¿no? Pero en principio es como que la f grande mira a la x y a la z como variables independientes. Después de que existe una función z en función de x dada implícitamente, es consecuencia del teorema de existencia de unicidad de las funciones dadas implícitamente, es otra cosa. Bueno, entonces, esa f grandota es la que usábamos para, en cierta forma, para poder, con el teorema de existencia de unicidad de las funciones dadas implícitamente, determinar esta función. Pero no es que íbamos a sacar esta función, sino que con esta expresión, con esta f grande, con esa f mayúscula, vamos a poder sacar la derivada total de z respecto de x, que eso es en virtud del teorema de Cauchy. Bueno, esta f, x y z, esta f, x y z, es una función polinómica de dos variables. Toda función polinómica de 1, 2, 3 o n variables es una función muy buena. Su dominio son todos los reales. En este caso, el dominio de esta x y z son los r cuadrados, todos los r cuadrados. Bueno, la función esta, es un polinomio, es de clase 1. O sea, clase 1 significa que sus derivadas parciales existen y son continuas para todo x y z perteneciente a r cuadrado. Bueno, también es de clase 2, o sea, las derivadas segundas, incluyendo las cruzadas o las iteradas, existen y son continuas en todos los puntos del dominio. Y es de clase 3 y así sucesivamente. En principio, esta función pertenece a clase 1. Clase 1 se pone así. Las derivadas parciales de esa función existen y son continuas. Entonces, esta z versus x también va a pertenecer, por el teorema de existencia de unicidad de las funciones dadas implícitamente, que lo mencioné, que creo que tenía que ver con la cuarta condición, cuando repasen el tema, también es de clase 1. O sea, esta función es de clase 1 para todo xz perteneciente a r cuadrado, y esta función es de clase 1, o sea, existe su derivada parcial respecto de x y es continua para todo x perteneciente a los reales. Bueno. Bueno. Entonces, esto sale de la cuarta condición del teorema de existencia de unicidad de las funciones implícitamente, y eso es la condición suficiente como para garantizar el teorema de Cauchy-Dini y encontrar la derivada total de z respecto a x. Bien, pasaron 30 minutos, así que voy a cortar. Nos vemos en el video 70 y vamos a seguir con el problema. Nos tomamos el tiempo para minuciosamente ir detallando cada paso. Ahora sí, bueno, vamos a aplicar en virtud a esta condición, que es la condición 4 del teorema de existencia de unicidad de las funciones dadas implícitamente, que decía que si f, xz
f de xz, ¿no? Esta f grande xz para todo x y z perteneciente a r cuadrado, porque como esto es una función polinómica, vale para todo r cuadrado, obvio, pertenece a clase 1, entonces la función dada implícitamente z versus x pertenece a clase 1 para todo x perteneciente a reales. O sea, su derivada parcial respecto de x existe en todo punto de x y es continua en todo punto de x. En virtud de eso, que está ahí, esto que está acá, sería la cuarta condición del teorema de existencia unicial de las funciones dadas implícitamente. En virtud de eso, como condición hipotética, yo puedo demostrar, ya lo hice en los videos, la demostración lo hice en el video 39, del teorema de Coscirini. El teorema de Coscirini me va a dar la derivada total de z respecto de x, que la que vamos a necesitar para igualar a cero, sacar los puntos críticos, y con el criterio de la derivada segunda de análisis 1 determinar si es máximo o mínimo. Así que bueno, a repasar este video, a anotar todo lo que dije, porque no anoto todo en el pizarrón. Nos vemos en el 70. Así que bueno, no se vayan, porque ahora viene el cálculo final y terminamos el video. Chau, chau.